Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Yo soy María Eh, Fernanda, soy la señora de Marcelo Valente. Mucho gusto, ¿qué tal? Bien, bien, ¿todo Sí, bien? sí, todo bien, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos silenciando los micrófonos y vamos a darle la bienvenida. Es un gusto compartir este café político con Jorge Elbaum, que nos va a hablar sobre comunicación y política en tiempos de pandemia. Jorge, un gustazo tenerte nuevamente en el Max Nordó, un compañero también del llamamiento argentino judío. Jorge es sociólogo, doctor en ciencias económicas y profesor de grado y posgrado en la UBA, en la Universidad de La Matanza y en la UMED, además es escritor. Bueno, vamos a tener esta dinámica de más o menos media hora, 40 minutos. Jorge diserta y después van pasando las preguntas en el chat y las leemos a continuación, así generamos un intercambio. Bueno, Jorge, Bueno, nuevamente bienvenido. se me escucha bien, ¿no? Sí, sí, Sí. sí, sí. Bueno, en principio, muy buenas tardes. Muchísimas gracias al Max Nordó, esa institución de La Plata que realmente se convierte ya desde hace mucho tiempo en un espacio de reflexión plural, de debate y de amplitud de cabeza en épocas en que básicamente la discusión pública está repleta de agresiones, de irracionalidades y de una gran dificultad para poder intercambiar respetuosamente. En ese sentido, sigo las iniciativas del Café Político y felicito realmente a la institución, a sus organizadores por tomarse el laburo de en estos momentos tan difíciles, apostar a la creatividad y a los lazos, ¿no? A los vínculos, aunque sea virtuales. Y ese es el punto de partida quizá para una reflexión sobre comunicación en esta época, ¿no? La realidad es que si uno piensa, si piensa la sociedad después de la pandemia, con la llegada de las distintas vacunas, que en el mejor de los escenarios eh, tendría fecha más o menos marzo, y en el peor de los escenarios, pero escenario al fin, estaríamos con que en julio, agosto, septiembre ya estaríamos de alguna manera volviendo a la posibilidad de encuentros, incluso para aquellos que tienen una edad avanzada y que esta enfermedad les pega con mayor peligrosidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la pospandemia en términos de comunicación implica un avance de los posibles intercambios, sobre todo federales o de lejanía, ¿no? Yo fui a La Plata varias veces, pero obviamente para la gente de La Plata venir a dar una charla a la capital implica 1 hora y media, 2 horas de ida, 1 hora y media, 2 horas de vuelta, en hora pico, etcétera, etcétera, y esto seguramente se intercalará a futuro y es un avance paradójico, ¿no? En medio de la pandemia, de los procesos comunicacionales. Es decir, estas tecnologías que estaban disponibles y que no usábamos se van a quedar. Y creo que eso implica para aquellos que hacemos del conocimiento, de la lectura, del intercambio, de la escucha, de la reflexividad del pensamiento crítico, básicamente un logro enorme, ¿no? Y creo que tenemos que aprender. En realidad, en el mundo de la filosofía política, uno podría decir que la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Esto de que esta necesidad que implicó la pandemia de un distanciamiento social nos exigió a todos, a todas, a todes, ver caminos, ¿no? Y creo que hemos aprendido, obviamente como todo aprendizaje, con muchos errores, uno aprende a caminar cayéndose, no aprende a caminar directamente, ¿no? Eso es una vieja conjetura o proposición científica de Piaget, ¿no? Es imposible
enseñar a caminar discursivamente. Uno tiene que equivocarse, uno tiene que caerse, y uno no puede de ninguna manera aprender a andar en bicicleta o a caminar simplemente con una explicación racional. Voy a hacer esto a ver si puedo ver a más integrantes. Aquí estamos. Bueno, eso, digo, creo que esto vino para quedarse, y esto es un avance en ese sentido, ¿no? Porque lo vamos a poder complementar y lo vamos a poder intercalar como posibilidad de intercambio en el futuro. No nos van a cohibir en la posibilidad del desencuentro, porque vamos a tener estas herramientas que incluso se van a mejorar. A mí me interesa mucho la ciencia y la tecnología. De hecho, hace, qué sé yo, unos 30 años me formé en política y gestión de la ciencia y la tecnología en el Centro de Estudios Avanzados de la UBA, y hablan de los modelos de desarrollo tecnológico, ¿no? Y este es un modelo que está en pleno proceso de crecimiento, y con la red 5G, que en el mejor de los casos puede estar de acá a 1 o 2 años, y en el peor de los casos en 3, la red 5G lo que permite, entre otras cosas, pero la más importante, es multiplicar más o menos por 1000 la velocidad que nosotros estamos teniendo. Imagínense lo que eso implicaría. Obviamente, para darles una idea, es un gran problema para los cableoperadores del 5G, pero no para los teléfonos. Esa es la razón, eso explica por qué Clarín tenía tanta desesperación por sumarse a la red telefónica, y lo hizo a través de la compra monopólica, ¿no? Porque es un pulpo impresionante que en Estados Unidos estaría prohibido, ¿no? Comprar ramas de distintos espacios o sectores, de distintos sectores productivos. Digo esto ¿por qué? Porque estas tecnologías que van a permitir incluso una mejor conexión, una mejor comunicación, hoy por hoy, y otro dato técnico-económico, si se quiere, es el gran problema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, justamente porque el 60% de las patentes vinculadas a la red 5G son chinas, y esto es una pérdida estratégica para Estados Unidos, que hizo en momento de desesperación, por ejemplo, a Trump tratar de prohibir Huawei, que es una empresa que fabrica celulares, pero que además es titular de más o menos el 20-25% de todas las patentes de 5G a futuro. Otras las tiene 2 o 3 empresas chinas más. Cuestiones que el gran problema, de hecho, para dar un dato que no es de color, pero digo, para que hacerlo entendible, llegaron a encarcelar a la vicepresidenta de Huawei en Canadá hace 2 años, en un viaje comercial. La hija del fundador y del dueño la tuvieron que soltar. Hoy me decían, vinculado al tema de la comunicación, que no sé si será verdad, espero que sí, que el gobierno del Reino Unido acaba de indultar a ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, este muchacho que estaba preso Assange, estaba preso hace muchos años en el Reino Unido. Espero que se confirme esta noticia, porque es una noticia muy importante que tiene fuertemente que ver con la comunicación y con el mundo que vino con la digitalidad. Este es un marco más que nada estructural. Ahora voy a tratar de abordar una perspectiva un poco más de mediano alcance, ¿no? Más ligada a la subjetividad. La realidad es que en Argentina y en América Latina, más o menos desde principios del siglo XXI, se da una efervescencia muy importante en términos políticos. En realidad, el neoliberalismo, que tuvo su fundador en Pinochet en 1973, y que de alguna manera quebraba los modelos del estado de bienestar previos, que luego tuvo a Thatcher y a Reagan como sus, si se quiere, referentes más famosos, empezó inicialmente a resquebrajarse en 1999 con la experiencia que inició Chávez en Venezuela, ¿no? Chávez sube al gobierno por elecciones después de haber hecho una intentona golpista.
en un país, paradójicamente Venezuela, que nunca había habido un golpe y no hay historia de golpe militar en Venezuela, digamos, vinculado a las Fuerzas Armadas, me refiero, ¿no? Es un país en América Latina, en ese sentido, bastante raro, ¿no? Chávez hace un golpe, si se quiere, anti-establishment, pero en nombre de un nacionalismo de derecha, digamos, ¿no? Claramente, él lo reconoce años después, ¿no? Un nacionalismo antipolítico, etcétera, etcétera, termina preso, de todas formas llega a las elecciones en el año 99, gana las elecciones en el 99 y empieza a hacer un proceso, ¿no? Todo nacionalismo verdadero ve con malos ojos una política de financiarización, de destrucción de la base productiva, de valorización del dinero por sobre el trabajo, de sometimiento a los marcos, al endeudamiento externo, etcétera, etcétera, con lo cual hace un proceso, el propio Chávez, muy autocrítico, también lo dice en varios reportajes, e incluso en una famosa autobiografía que hay por ahí, me detengo en esto porque es fundacional de América Latina, es decir, en 1999, cuando Chávez empieza a desafiar el neoliberalismo por derecha, insisto por esto, ¿no? Después hace un giro hacia un pensamiento más de progresista, si se quiere, ¿no? Más vinculado a pensar la sociedad en términos de una disputa de intereses en la cual de un lado están las grandes mayorías de los trabajadores y del otro lado las burguesías, las oligarquías en nuestros países, aliadas fuertemente a las embajadas de Estados Unidos, que obviamente son tributarias y les conviene que estas élites locales sigan teniendo el poder, porque en términos de intereses los benefician. Si Estados Unidos no es que hay una maldad intrínseca, sino que a Estados Unidos le conviene que América Latina no se desarrolle industrialmente, porque de desarrollarse no le compraría sus productos, se autonomizaría en términos culturales, produciría sus propios bienes y servicios, y Estados Unidos, que tiene como mayor cliente en el mundo, mayor cliente en el mundo de América Latina, el cliente no es solamente comprar cosas en Estados Unidos, es tener empresas automotrices que fabrican acá y giran los royalties allá, o gaseosas, que para que ustedes tengan una idea, Coca-Cola manda, gira a Estados Unidos por la marca 1.000 millones aproximadamente, entre 800 y 1.200 millones de dólares anuales, solo Coca-Cola. Pensemos que los grandes monopolios de la producción alimenticia en Argentina, las grandes marcas, etcétera, ¿no? Son todas empresas o inglesas, o holandesas, o norteamericanas, o alemanas, o francesas, etcétera, etcétera. O sea que ya tenemos garantizado que una parte de la riqueza nacional acumulada anualmente se va automáticamente simplemente porque nosotros no producimos eso a nivel local, ni por empresas nacionales que puedan reinvertir plata acá, ni por empresas mixtas, ni por empresas estatales. Cuestión que hay un piso de sometimiento económico, digamos, de América Latina, que la única manera de escaparle a eso es retomar las capacidades propias y poder producir desde acá. Aunque no sea esto que estoy diciendo muy ligado a lo comunicacional, creo que es muy importante para entender que América Latina empezó una disputa política a partir de los fines del principio del siglo XXI, y que esto, digamos, la derecha denomina la grieta, que la verdad es que es uno de los nombres que asume la lucha de clases, digámoslo de otra manera, si quieren, o las confrontaciones oligárquicas versus pueblo, cualquiera de las metáforas o analogías que se quieren utilizar son suficientemente buenas para entender que luego hay una disputa política. Digamos, hasta el 2003 no había disputa política, tanto Menem o de la Rúa o la segunda parte de Alfonsín. Hubo un momento entre el 83 y el 85 que el modelo alfonsinista intentó dar una disputa,
con un famoso ministro de Economía, que ya me voy a acordar el nombre, de apellido judío, pero en el 85, perdón, Grispo. Ginsburg, Bernardo Grispo. exactamente. Bernardo Ginsburg, exactamente. Pero con la operación que hizo Clarín, las grandes empresas estas que acabo de decir, le hicieron un golpe de mercado y la verdad que Alfonsín no resistió, cosa que podía haber hecho, por supuesto, tironeando un poco más, pero bueno, tenía todo el tema de los militares que era muy complicado. Entonces tenía como dos frentes muy complejos, que son, por un lado, el mismo frente que hoy tiene en Argentina, que tiene que ver con este conglomerado de intereses, llamémosle neoliberales, y se le sumaba a Alfonsín el tema de los carapintadas, y sobre todo las disputas al interior de las Fuerzas Armadas, producto del juicio de las juntas, ¿no? Entonces digo, la verdad es que en el 85 planta bandera, y con su RUIL y el famoso plan Primavera, se suma a un modelo neoliberal. Así que desde el 85 hasta el 2003, digamos, podemos decir que a lo mejor que la baña entre el 2001 y entre el 2002 y el 2003, con el gobierno de Duhalde intentó volver en algunas facetas al estado de bienestar, pero digo, claramente a partir del 2003 empieza a darse la disputa política mucho más fuerte, más enfrentada, y ahí aparece la comunicación como un lugar central, ¿no? La política es comunicación, no existe forma de la política que no sea comunicacional. Es decir, ¿qué es ¿qué es la actividad política? Es la construcción, el debate de un proyecto de reforma, de cambio de las regularidades sociales. Es decir, las cosas son así, yo pongo una ley, producto del debate político, y cambio algo que existe en la sociedad. Si mañana, ahora se aprobó ayer el aporte único a las grandes fortunas. Eso es una medida política, producto, lo sería también si fuese un impuesto para los pobres, digo, toda medida, es decir, y la política es la expresión más o menos civilizada de la disputa de intereses, ¿no? Y digo reglada porque hay un marco constitucional, un marco más o menos de leyes, un marco de debate político que es el Congreso, un marco de debate político de la sociedad civil, la esfera pública, que se da a través, esto último se da a través de los medios, se da a través de todos los medios, del medio que estamos teniendo nosotros, del medio de la televisión, de la radio, de las redes sociales, hoy por hoy, no importa, es decir, la política se hacía cuando no había tecnologías comunicacionales. En Grecia, en la famosa representación de la política griega, era lo que Rousseau, Jacques Rousseau, decía, bueno, es un montón de gente discutiendo en una plaza, y en forma directa eligiendo los caminos decisorios. Bueno, esa es la causa por la cual Rousseau sugería que la política debía hacerse en forma directa y no a través de la representación, y sugirió espacios chicos, y ahí el modelo suizo cantonal, que de alguna manera existe hasta el día de hoy, ¿no? Los cantones suizos son pequeños espacios de representación directa de la comunidad, hoy están ya un poco más mediados, pero es digamos, una apuesta a lo que sugirió el gran ginebrino llamado Rousseau. Entonces, la comunicación es intrínseca a la política, no hay política sin comunicación. Y de alguna manera, toda comunicación, nos guste o no, no es lo mismo la comunicación y la política, pero toda comunicación es política. Cuando uno está haciendo política, ¿qué hace? Trata de convencer, de persuadir, de lograr que voluntades humanas se sumen a una idea, a un proyecto a ser realizado en la realidad, ¿no? Que un montón de gente valore la ley,
proyecto de ley aprobado de aporte único a las grandes fortunas, etcétera, etcétera. Es decir, la comunicación digamos, tiene que ver con el desarrollo de la especie. Digamos, ahí hay todo un tema vinculado incluso al lenguaje, el gran teórico, el mainstream, si se quiere, de la tradición cognitiva con respecto al lenguaje es nada más, nada menos que Chomsky, ¿no? Alguien que en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, desarrolló en la década del 50 y del 60 la capacidad performativa del lenguaje, explicando que nuestra capacidad de hablar es el resultado de un proceso evolutivo y está inserto en el cerebro humano, ¿no? Es decir, en eso de alguna manera coincidía con una teoría que Freud sugería por otro lado, que el inconsciente está estructurado en el desarrollo de la especie, digamos, ¿no? Y que no podemos escapar de él en términos de su existencia, más allá de su lugar específico en el cerebro, sino de su realización como comprobación. Bueno, en ese sentido, la comunicación no pudo quedar afuera de todo este proceso y buscamos, digamos, como especie humana, las alternativas para evitar el aislamiento que suponen estas pandemias que raramente en la historia tuvieron una impronta tan canalizada por la ciencia. Es decir, la fiebre española, que también fue una peste como esta, digamos, que no había anticuerpos, que la especie no tenía anticuerpos, o la viruela cuando llegó a América, que mató cientos de miles o millones de personas porque los pueblos originarios no tenían anticuerpos para eso. Bueno, en aquel momento no se rigió por cierta racionalidad científica, más allá de que nosotros en Argentina hemos visto los antivacunas, etcétera, en si se quiere, estos señores preconciliares de la ciencia, ¿no? Que todavía existen, ¿no? Que niegan la existencia de la enfermedad, la validez de la vacuna y todo eso. Pero creo que comunicación en pandemia nos exige pensar en dos niveles. Uno, lo que hemos podido hacer para no permanecer tan aislados. Dos, lo que va a quedar, enormemente va a quedar. Y esto es un desarrollo de la humanidad, digo, es un desarrollo de las capacidades científicas y técnicas que en términos positivos puede aportar la especie humana para vincularnos y para hacer de nuestra vida algo más que fluya mejor, ¿no? Que tenga mejor calidad, ¿no? Y en ese sentido, Habermas, un autor que todavía vive, debe tener como 90 años, heredero de la Escuela de Frankfurt, hizo mucho hincapié desde la década del 60 en la importancia del debate público, ¿no? Del ágora, de la nueva ágora, ¿no? Del espacio de intercambio, para consolidar, para persuadir, para debatir, en el marco de lo que él piensa como racionalidad, ¿no? Obviamente que no es bobo, Habermas nunca lo fue, y se dejó el espacio para pensar que no todos asumen un debate público en términos de racionalidad. Podemos ver en la Argentina cómo se puede discutir con un tipo como Milei, ¿no? Digo, como un ejemplo, que es digamos, un personaje que hace un culto de un prejuicio determinado, ¿no? De un dogma, y que además insulta, ¿no? Y permanentemente desvaloriza. Generalmente, en los procesos sociales, históricos y políticos, el enojo es el producto de cierta debilidad, ¿no? Está mucho más vinculado a la desesperación y a la debilidad que a la certeza, a las convicciones, etc. Y por eso uno podría ver en el ultraliberalismo argentino, ellos se quieren llamar a sí mismos libertarios, y es un insulto a la palabra y a la historia de la palabra. Los libertarios en todo el mundo y en Argentina son los anarquistas, digamos, ¿no? Sería alguien que no, que realmente se sentiría
en las antípodas de un señor como Milei sería, por ejemplo, un señor como Simón Radovitzky, ¿no? Que se autodenominaba libertario, ¿no? Lo que quiero decir es que ahí tiene un problema el debate público y la racionalidad, que en abstracto tiene sentido en el formato de Habermas, pero que en la realidad tiene problemas, ¿no? Tiene dos problemas. Uno, la irracionalidad existente en la especie humana, y que muchos la activan, y otro problema tiene que ver con que no todos tenemos la misma, el volumen de voz, para decirlo fácil. Es decir, si yo hablo en esta sala armada por los compañeros y compañeras de La Plata, es una cosa. Ahora, si yo hablo en TN, es otra. ¿Qué quiere decir el volumen? Es la llegada, la posibilidad que yo tengo para poder interpelar voluntades. No es lo mismo hablar a 20 personas que hablarle a 200.000. Y si yo le hablo a 200.000 y le digo siempre lo mismo, existe la posibilidad, no hay garantías, que una parte de esos 200.000 se sientan enhebrados en ese discurso repetitivo y tiendan a repetirlo, ¿no? Ahí hay una frase famosa que yo siempre repito y que me parece muy metafórica, de que es que la comunicación tiene sujetos que hablan y tiene sujetos que son hablados. Es un robo de Lacan, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que reflexionan, que vienen reflexionando, que vienen pensando relacionalmente en relación a otras ideas, etc. Y hay otros que simplemente repitan lo que escucharon. La gran pregunta de la conciencia crítica, un elemento clave del desarrollo posible y mejor de la humanidad, es cuánto de lo que decimos y cuánto de lo que comunicamos, es el resultado de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros fuimos masticando, elaborando, reflexionando, o cuánto es simplemente el resultado de lo que otros dijeron, nosotros como grabadores repetimos. El famoso, el lenguaje barrial sería hablar por boca de ganso, ¿no? Bueno, ahí hay un problema de la comunicación. Es decir, ojalá la comunicación, como diría Habermas, fuese simplemente paralela, horizontal, en la cual todos tenemos la misma posibilidad de hablar, todos tenemos la posibilidad de intercambiar, de cuestionar, de criticar, de postular, pero no es así en la realidad. La realidad objetiva está más cerca de la teoría de la economía política de la comunicación, teoría vinculada a la historia de la comunicación, desarrollada desde la década del 60 del siglo pasado, que muestra y que recaba algunas cosas de este famoso sociólogo francés imprescindible para mí, que se llama Pierre Bourdieu, y es que existe una distribución inequitativa de la palabra, existen modelos de comunicación monolíticos que silencian, que construyen agenda, y que terminamos hablando lo que quieren otros que hablemos, más allá, además de repetir lo que otros dijeron. Lo que nosotros tenemos que lograr, y en esa disputa, ahí te quedan dos posibilidades. O te sumás a discutir lo que ellos quieren que discutas, y ya estás corriendo de atrás porque alguien definió el tema, o como segunda posibilidad, te queda lo que se llama en la teoría de construcción de agenda, tratar de poner los temas de discusión vos y no que te los impongan. Y esa es una disputa, porque yo quiero hablar hoy de, supónganse, para dar un ejemplo tonto, ¿no? Quiero hablar de cómo se hicieron más millonarios los millonarios en época de pandemia. Para que ustedes tengan una idea, Bezos, el dueño de Amazon y de muchas otras empresas, pero esa es la más importante, la más conocida, en la pandemia ganó más o menos unos 1.500 millones de dólares más de lo que tenía, siendo el tipo más rico del mundo ya, ¿no?
gracias a la lógica que impuso. Obviamente las empresas digitales ganaron mucho más, lo que se llama las empresas de plataforma, ¿no? Imagínense, Mercado Libre, qué sé yo, las que reparten Rappi, todas esas que no pagan impuestos, no pagan impuestos, son empresas que no pagan impuestos, que ponen su sede en Bahamas y roban a la sociedad, en su conjunto, parte de la riqueza, sin aportar lo que tenemos que aportar nosotros cuando vamos a comprar el pan, que pagamos el 20% de IVA, ¿no? Bueno, yo quiero discutir de eso, me parece muy importante. Entonces, ¿por qué quiero discutir de eso? Porque me parece que tendrían que esos, digamos, ganan más cuando todo el mundo pierde, gracias a la sociedad, no gracias a ellos. No ganarían nada si no hubiese un montón de habitantes o ciudadanos que fuesen parte obligadas de esa lógica, ¿no? Entonces yo quiero hablar de eso. Ahora, otro me dice, no, quiero hablar de que ponerle un aporte a las grandes fortunas supone generar miedo a la inversión, ¿no? Entonces va a haber menos trabajo, y va a haber menos trabajo y va a haber más desempleo, y va a haber más desempleo, y va a haber más hambre, y va a haber más pobreza. Yo quiero hablar de eso, dice Clarín, ¿no? Bueno, y ahí aparece una disputa, ¿no? Una disputa en la que, tenemos que ser honestos, estamos en desventaja aquellos que defendemos proyectos progresistas, modelos de inclusión social más democráticos, más equitativos, más horizontales, más fraternales, menos atravesados por la mezquindad y el egoísmo, ¿no? Estamos corriendo atrás. Bueno, cuando se quiso poner legislación, ley de medios, para equilibrar un poco eso, salió una de las instituciones del Estado, llamada la Corte Suprema, que con una vieja tradición formada en la democracia y en la Constitución de Estados Unidos, es contramayoritaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte Suprema, en la Constitución de Estados Unidos, y que nosotros imitamos, porque nuestra Constitución de 1853 es una copia en un 70% de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Es una institución contramayoritaria, se construye para limitar la capacidad que tengan las mayorías para poder imponer criterios mayoritarios a las minorías. Este es el principio filosófico de las Cortes Supremas, ¿no? En Estados Unidos y en Argentina. Bueno, lo cumplen bastante bien, pero dan vuelta al criterio, ¿no? ¿Qué hace la Corte Suprema de Argentina? No es que cuida que las mayorías impongan criterios a las minorías, sino que defiende a minorías para que las mayorías no accedan a los privilegios, bienes, servicios, rentas, riquezas, saberes, sistemas que tienen las minorías. Bueno, ahí estamos en un problema de fondo, no solamente en Argentina, por supuesto, ¿no? Pero que cruza, creo yo, las grandes problemáticas de la comunicación pensada en términos de filosofía política, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Bueno, creo que estuve ya media hora, así que más allá de este pequeño programa, estaría bueno, si te parece, Horacio, algunos intercambios. Perfecto. Sí. Los invitamos a que vayan escribiendo por el chat. Te leo una primera reflexión, Jorge, que hice. Bueno, por un lado, ¿cómo pensás la comunicación a través de las redes? Que hoy por hoy es fundamental, ¿no? Y después también algo que a lo largo de todas las charlas acá en el café, la primera desde abril con Mempo Giardinelli surgió, el tema de cómo el gobierno actual está comunicando. Me parece que es interesante ponerlo a pensar, ¿no? Que nadie tiene, vos algo dijiste recién, todo el tema de ley de medios y cómo eso fue trabado ya desde el 2015, pero tal vez cómo pensar la comunicación del gobierno. Bueno, voy a empezar por la primera. Yo acabo hace muy poquito, junto con un compañero chileno, sacar un libro. Lo voy a mostrar porque justo lo tengo acá. Se llama Imperialismo Pandémico, América Latina en la nueva configuración geopolítica. Creo que ahí se ve más o menos el título.
El libro salió en varias editoriales, acá en Argentina en esta editorial que se llama Acercándonos Ediciones, salió ahora en fines de octubre, ¿no? Y hay varios capítulos vinculados al tema de nuevas tecnologías, comunicación y política, o sea, vinculado a redes sociales, ¿no? Primera hipótesis. Yo vengo del mundo académico, entonces para mí, yo trabajo con una racionalidad científica, esto, digo, no. Entonces, primera hipótesis. Las redes sociales amplían la posibilidad de los intercambios, pero no cambian en nada el modelo comunicacional humano. Es decir, no lo cambió el teléfono, imagínense para lo que habrá sido el teléfono para nuestros abuelos o padres, ¿no? Cuando llegó, o la televisión. Yo recuerdo, sí, voy a cumplir ahora 60 años, recuerdo cuando la televisión llegó a las casas. Al principio se encontraban muchas familias para ver una única tele, ¿no? O la radio en la época de mi viejo, ¿no? Mi viejo me contaba que en la Segunda Guerra Mundial se encontraban en las casas para escuchar las noticias de la Segunda Guerra, digamos. O sea, ninguna aparatología o tecnología comunicacional cambia el sentido último del proceso de intercambio simbólico que tiene una impronta en el desarrollo evolutivo de la especie humana vinculado a la política. Absolutamente. Es decir, no es porque Aristóteles haya dicho que todo es político y que es muy difícil salirse de esa encrucijada de que uno, que sin querer queriendo, consciente o inconscientemente, está haciendo política, pero indudablemente las redes sociales, como el teléfono, como la radio, como el televisor, como la televisión color y todo lo que vendrá, no importa, lo que entrarán dentro de la misma caja. Y está entrando dentro de la misma caja. Yo veo a mis hijos que tienen cerca de 30 años, etcétera, etcétera, hacen con las redes y me enseñan, porque a mí me interesa, lo mismo que yo hacía con el teléfono, de una manera técnicamente distinta, digamos, ¿no? O con escritos, o con cartas, o con... Bueno, por supuesto que tiene especificidades, formas, es decir, uno no habla personalmente de la misma manera que habla por acá, no habla personalmente como habla por teléfono, y creo que en ese sentido lo que nosotros tenemos que entender es que no es que esto disuelve la comunicación como creen muchos, esto la ubica en distintos planos, es decir, hay comunicación vinculada a las redes sociales y ninguna es mejor ni peor, se rearticulan. Por supuesto podemos hacer poesía en las redes sociales, también, relatos breves, literatura, etcétera, etcétera, y basura. Pero eso lo podíamos hacer en los libros también. Yo siempre cuando me decían, no, los libros, yo soy enfermo de los libros, a mí me encantan, verán ahí unos cuantos que tengo, ¿no? Y esta es una de las 4 bibliotecas que tengo en mi casa. Los libros para mí, ahora, ese chauvinismo mítico de creer que el libro como formato per se es garantía, no, está Mein Kampf también, es un libro muy vendido en otras épocas y hoy también en algunos lugares de nuevo. Digo, es decir, el libro, el formato per se no garantiza nada, ni la red social, ni el proceso escritural de las redes sociales, ni el del libro, ni que la televisión per se es una basura. No, en la televisión se puede hacer cosas maravillosas. Ahora, por supuesto que uno tiene que agarrar el formato, dice, bueno, vamos a analizar sociológicamente la TV, abierta, la de cable, etcétera, etcétera. Una realidad, bueno, la realidad es que estoy diciendo una hipótesis cuantitativa, ¿no? El 80%, 95% de la televisión abierta es basura. ¿Por qué es basura? Porque no se articula con el pensamiento crítico. Punto. El pensamiento crítico en su versión científica o en su versión artística, ¿no? No importa. No se articula. Ahora, televisión de cable, bueno, ahí tenemos ya que es basura solamente un 80%, porque hay canales de historia, canales de literatura, bueno, en las redes sociales, si tuviese yo que conjeturar, simplemente en términos de desafío,
a una cuantificación, después podríamos testearlo, se podría medir absolutamente, hay que tener un poquito de plata para hacerlo, pero se podría hacer. Y bueno, en las redes sociales hay parecido a la tele creo que sería, ¿no? Hay un 70% de basura y hay un 30% de cosas que uno se entera. Yo me enteré lo de Assange recién por Twitter. Por supuesto que hay un problema ahí de la economía política y de los dueños de Twitter y los algoritmos y la inteligencia artificial y el manejo que se puede hacer de eso, que habría que desmonopolizarlo y que creo que, como diría nada más ni nada menos que Adam Smith, no estoy hablando de Carlitos Marx, Adam Smith, ¿qué diría de las redes sociales? De ninguna manera pueden estar en posesión de nadie, porque son monopólicas, tiene que ser del Estado o cuotificado de la sociedad, que cada uno tenga una acción. Eso diría Adam Smith, un liberal, que su gran problema eran los monopolios. En aquel momento el máximo tenedor de monopolios era nada más ni menos que el Estado, y él buscaba la democratización en el marco de lo que llamaba una economía moral. De hecho, él se autodenominó, bueno, él era profesor de filosofía moral, no de economía. Dicen que nació la economía política con Adam Smith, cosa que probablemente es cierto, pero su preocupación realmente tenía que ver con cómo hacer una sociedad más equitativa, más democrática. Bueno, se olvidaron todos los liberales de eso, y ni hablar los neoliberales que reivindican los monopolios, ¿no? Bueno, digo, creo que per se las redes sociales y los nuevos formatos de comunicación tecnológica no son malos per se. Sí es malo a otra tecnología, que es la tecnología, es decir, la tecnología no es neutra, eso es mentira. Pero hay tecnologías que podrían contribuir al desarrollo humano, por ejemplo, en esta faceta comunicacional, si no fuesen manipuladas en términos de intereses corporativos como los que tienen estas grandes empresas monopólicas, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, yo por principio político de mi faceta más militante, yo no hablo mal de mis compañeros ni del gobierno, más allá de que tengo por supuesto muchas críticas. Creo que no estamos bien, el gobierno no está comunicando bien. No voy a especificar mucho en esto, pero digo, no se está comunicando bien. Creo que el Ministerio de Comunicación, que existe un Ministerio de Comunicación, no existe. Creería que son esos funcionarios que no funcionan. Pero bueno, pero me parece que es una disputa muy fuerte, y del otro lado hay monstruos enormes con un nivel de ejercicio, de experiencia y de mucho dinero, que son los grandes monopolios comunicacionales de la Argentina, que hacen la tarea muchísimo más difícil. Bueno, a ver si hay algo más escrito. Espérame que... Acá. Eduardo Reces. ¿No es un riesgo el rol de Alberto en la comunicación del gobierno? ¿O una pregunta o una reflexión? Sí, no, a ver, es muy difícil eso, porque digo, presidente que no habla, en el modelo de construcción política de la Argentina, el presidente argentino es un presidente no parlamentario, es un presidente esta es una democracia presidencialista. Es muy difícil tener un presidente que no hable, ¿no? En el caso de Macri, por ejemplo, no hablaba porque trataban sus asesores de que no hable, porque siempre que hablaba se notaba mucho que el tipo tenía menos compromiso con la tarea y no entendía nada. Digo, o sea, un tipo con muchas limitaciones, incluso comunicacionales, ¿no? Pero creo que el presidente tiene que hablar. Lo que pasa es que la verdad que es difícil pensar esta situación sin pandemia, digamos, ¿no? Creo que eso enrareció todo. El gobierno de Les Fernández, hasta marzo que apareció la pandemia, tenía unos 70% de aprobación, 80%. Esto que destruyó la economía, no solamente en Argentina, ¿no? Más o menos en distintas partes del mundo, es muy difícil poder sobrellevarlo. Es imposible no equivocarse en ningún, incluso más allá del objetivo, ¿no? Yo lo que creo es que Alberto es un gran comunicador para la etapa,
se enoja menos que Cristina, tiene maneras que son más compatibles con la clase mediera argentina tan pacata y tan necesitada de una voz tranquilizadora. Y bueno, y es la etapa que le corresponde a este país. Yo creo que este es un gobierno de transición hacia otra cosa, que tendrá que ser o de mayor progresismo, digamos, ¿no? Con una progresividad, con proyectos más inclusivos, más integradores, con reflexión sobre la distribución de la renta y de la riqueza, o fracasará y volveremos para atrás. Las dos posibilidades están abiertas. La verdad es que sería injusto si no lo digo. Uno apuesta y tiene la voluntad, en mi caso, que soy un militante político, de tratar de que se convierta en un trayecto hacia un modelo más adecuado a las necesidades de América Latina, más integrado, más soberano, más emancipatorio, sobre todo con mayor desarrollo industrial, ¿no? El gran tema acá es hacer más desarrollo industrial, o sea, que la plata sirva para el desarrollo productivo y la plata no sirva para la bicicleta financiera. Este es el gran problema de la Argentina. Y ahí tenemos un problema grave, que es lo que se llama la restricción externa, que tiene que ver con la carencia de dólares suficientes para importar bienes de capital productivos, y una economía con un problema monetario, que es bimonetaria, porque lamentablemente desde los años 60, a diferencia de Brasil, por ejemplo, hay una tentación, en la cultura argentina está muy inserto el ahorro en dólares, entonces bueno, habrá que solucionar eso a la brevedad, y ahí se está discutiendo, yo sé que se está discutiendo, alternativas de anclaje, algún mecanismo que permita que la gente pueda ahorrar y que eso no se convierta de alguna manera en inflación porque tironea el peso a bajarse, ¿no? Bueno, te leo dos. Sergio Feldman, ¿cómo comunicaríamos mejor considerando a los que tenemos enfrente y la fake news? ¿Sería probable combatirlo en forma permanente por muchos canales? Si querés nos detenemos ahí, o te leo una reflexión más de otra compañera, Graciela Chin. Yo digo dos cositas sobre estas dos. Sí. Lo primero, yo creo que se comunicaría mejor si elegimos comunicadores para segmentos. Tenés que tener tipos que le hablen a la oposición y que puedan debatir con la oposición sin enojarse y que tengan un discurso a lo Alberto, para decirlo fácil, ¿no? Y hay muchos realmente que podrían, todo político es un comunicador, lo que pasa es que hay tipos que saben comunicarse mejor, tienen más facilidad y otros menos. Y después tenés que tener algunos que puedan, para decirlo fácil, articular, hablarle a los propios. Vos necesitas comunicadores para, si se quiere, limitar a la oposición o darle debate a la oposición, y comunicadores para construir cuadros o construir certezas o construir voluntad y apoyo político hacia lo propio. Esos son dos tipos y son dos discursos diferentes. Una cosa es ir a TN a discutir con los muchachos, que lo puede hacer muy bien, por ejemplo, Santoro, que es un extraordinario comunicador, Leandro Santoro, ¿no? O lo puede ser incluso hasta bien Aníbal Fernández, ¿no? Extraordinariamente y con cierta ironía y campechano, etcétera, etcétera. Por supuesto hay más, no estoy diciendo que estos son los únicos, ¿no? Ahora, para hablarle a los nuestros, ¿no? A aquellos que, bueno, yo me identifico de ese lado, por eso digo lo nuestro abiertamente, ¿no? Digo, necesita gente que empodere, gente como Cristina, digamos, ¿no? Alberto es un muy buen comunicador para aplacar enemistades opositoras, y Cristina es una gran comunicadora para construir mística, amor, gesta, ¿no? Uno necesita sentir sentir que es parte de un proyecto que con equivocaciones, errores, etcétera, etcétera, va hacia algún lado,
que es mejor que este. ¿No? Entonces, bueno, ahí creo que di ejemplos, pero me parece. Y con respecto al tema fake news, a ver, yo quiero ser honesto con esto, porque digamos, se llama fake news a algo que existe desde siempre, que son las mentiras en política, digamos. Y uno lee la historia de Grecia, va a haber infinidad de mentiras operadas entre uno. Ahora uno le gustan las palabras en inglés y creen que cuando decir palabras en inglés ya tenemos un concepto nuevo. En la política, en la historia política universal, está repleta de mentira, de falsedades, de operaciones, de buscar hacer caer al otro. Por ejemplo, vamos a una histórica que me parece muy interesante. Todo el mundo dice, no solamente la gente dice que Nerón mandó quemar Roma. Es mentira. Absolutamente mentira. Pero esa mentira la divulgaron entre unos opositores de Nerón en Roma, ¿no? Y lograron que se lo sacaran de encima a Nerón. Más allá, no digo, no es que, porque ni Nerón, ni Calígula, ni Claudio, ni que sea, ninguno eran muchachos precisamente, si se quiere, inclusivos ni democráticos. Pero lo que quiero decir es que la mentira en política es intrínseca al poder. Y no es solamente de los malos. Con lo cual estoy diciendo que si el otro miente y te opera, vos también tenés que conocer ese juego. Y tenés que tener a los mejores para hacer ese juego. Por supuesto que hay una doctrina goebbelsiana de miente, algo quedará. ¿No? La verdad es que existe, y existe antes que Goebbels. Es verdad que Goebbels fue el primer ministro de comunicación / propaganda en la historia del siglo XX, ¿no? Antes no había. Bueno, también ahí hay una enseñanza terrible, pero enseñanza al fin, que la comunicación es central en política y tiene que ser transversal y tiene que tener herramientas para los distintos segmentos, ¿no? Y ahí estamos muy atrasados. Bueno, hay otra reflexión de Gabriela Achín. Si estuviera a cargo de un ministerio de comunicación, ¿qué políticas de comunicación implementaría para contrarrestar a los sectores hegemónicos? ¡Qué responsabilidad! Mira, insisto, acá algo dije que yo recupero y que vengo pensando, ¿no? Y vengo escribiendo sobre eso, que es que vos tenés que tener políticas para todos los sectores, estando en el gobierno, ¿no? Y yo creo que no hay una política actualmente comunicacional, un trazado, una planificación para ninguno de estos dos sectores que acabo de decir. Porque en realidad, si yo soy muy riguroso, tenés tres. Tenés que tener hoy en Argentina, uno para la oposición, que es el 20% de la sociedad argentina, el núcleo duro es el 20%, tenés que tener una política comunicacional para los propios que defienden a grandes rasgos el modelo del proyecto popular, que son 35, 40 con toda la furia, y tenés que tener algo fundamental, y lo más importante de todo, para el 30% del medio. Llamémosle Corea del Medio, como quieran. Ese 30%, desde el año 83 para acá, se mueve para un lado, se mueve para el otro y hace ganar las elecciones a uno o a otro. Entonces, ahí yo pondría el máximo de cabeza, de planificación y de tiempo, ¿no? A ese tercio del medio, ¿no? Creo que hay que tener una política para esos y hacerla desde donde se puede. Por supuesto, paralelamente hay que buscar regulaciones que limiten a los monopolios. Hay que buscarle la vuelta. ¿Perdiste con la ley de medios? Sí, parte. La ley de medios no se destruyó totalmente. Hay cosas que continúan, pero hay una parte central, que era que Clarín tenía que vender un montón de sus empresas, que la Corte Suprema contramayoritaria anuló, y bueno, pero hay que buscarle la vuelta, por otro lado, por leyes, ahí hay un tema de lucidez y de inteligencia, y acá se juega mucho el ajedrez, ¿no? Hay algo de que en realidad las batallas no se pueden dar, es gramsciano esto, ¿no? Es decir, son peleas de trincheras, de a poquito, vas ganando 5 metros, perdés 3, ganas otros 5 metros,
y creo que hay que prepararse fuertemente, y ahí necesitas cuadros técnicos y político-técnicos, ¿no? Con compromiso, etcétera, pero técnicos, que puedan de alguna manera dar la pelea. Hay mucho saber, yo me acuerdo, hablaba una vez, es decir, vos tenés ¿cómo puede ser que nosotros estemos atrasados en tema de redes sociales? Yo tengo un muchacho que ustedes lo conocen seguramente, Ariel Garbaz, que es mi primo, con el cual charlo bastante, etcétera, etcétera. Si nosotros tenemos los mejores científicos en exacta, son todos del palo, la mayoría son gente progresa, no puede ser que estemos perdiendo la pelea esa con el mundo de los corporativos que contratan físicos, matemáticos, tecnólogos, etcétera, y estos van de mala manera porque en realidad tienen su corazón en otro lado. Lo sabemos todos porque todos conocemos de esos actores científico-tecnológicos. Bueno, hay que apostar más ahí, hay que apostar más al CONICET, hay que apostar al Balseiro, hay que apostar a los recursos humanos para dar la pelea, y hay una gran dificultad en la tradición nacional y popular, todavía, en una parte, ¿no? Piensen ustedes que el peronismo de la década 40 era alpargatas sí, libros no, ¿no? Tenía esa consigna. Fíjense cómo pasamos al kirchnerismo, que hizo del CONICET y de la ciencia local y de la tecnología, etcétera, etcétera, un lugar relevante, importante de desarrollo. Hay un cambio enorme ahí, hay una recuperación enorme, ¿no? Bueno, ahí está, yo creo, parte, sobre todo pensando en términos comunicacionales, que tiene un aspecto técnico, tecnológico, y otro político, bien político, del tipo que sale a cámara. Ahora, detrás de cámara tiene que haber una estructuración, una planificación, un desarrollo, cómo hablarle a ese 30%, cómo hablarle a ese 20%, quién tiene que ser, cuáles son las características que tiene que tener cada sujeto, qué tipo de discursos son más permeables o pregnantes, ¿no? Si yo quiero anular ese 20%, ¿tengo que pelearme con ese 20% o simplemente tengo que decir las cosas que creo de otra manera? Bueno, ahí hay toda una discusión, un debate y un espacio y una ventana de oportunidad muy importante. Bueno, Jorge, estamos ya en hora. Queremos agradecerte mucho. Ha sido muy interesante escucharte. Agradecerles a todos los que de una u otra forma estuvieron este año en el Café Político. Ojalá que el año que viene se renueve tu presencia y, ¿por qué no, que nos veamos en la biblioteca del club? Así que muchas gracias a todos, muy buen año, mucha salud. Nos vemos el año que viene. Un abrazo fraternal a todos. Gracias. Muchísimas gracias por la Gracias, invitación. Jorge. A disposición de ustedes, valoro mucho el laburo que están haciendo, me parece muy, muy importante, así que espero que podamos repetir esto y también hacer otros encuentros presenciales. Un fuerte abrazo para todos y seguramente muchas gracias, nos seguiremos cuidando todos para el año que viene, después de la vacuna, poder juntarnos y darnos el abrazo que merece haber sobrevivido a esta guerra. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Chao, abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.